Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Listo. Vamos a empezar, ¿no? Sí. ¿No se ve en pantalla, ¿no? No. No. Es que no sé, Héctor, lo que dices de que te deje compartir pantalla, no sé cómo funciona eso. A ver, déjame entrar en el iPad a ver si ahí me deja. Ya se veía, ¿eh? ¿Sí? Ya se veía. ¿Ahí se ve? No, todavía no. No, no se ve. Irving. Bueno, voy a entrar en el iPad. ¿Sí te aparecía el botón verde del centro? Sí, pero ya no. Ok. Recording in progress. Listo, Héctor, ya se ve. Solo que no te escuchamos. Ahora sí ya se ve, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar. A mí me tocó dar la revisión sobre el consenso del manejo de hiperglucemia en pacientes con diabetes tipo 2, el consenso entre la Unión de la ADA y la Asociación Europea. Bueno, este es un consenso que la primera vez que se publicó fue desde el año 2006. La actualización previa había sido en el año 2019 y ahorita esta fue una actualización que se realizó en el año 2022. Sobre todo hace énfasis en, uno, pues es en los niveles de glucosa, porque es en el manejo de hiperglucemia en pacientes diabéticos tipo 2, pero también sobre todo hace mucho énfasis en otros factores de control de factores de riesgo cardiovascular, como es el manejo del control de peso y de ciertas comorbilidades para evitar ciertas complicaciones. Hace mucho énfasis también en los medicamentos de nuevo auge, como son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de ISGLT2, ya que inicialmente pues su inicio para lo que fueron creados fueron únicamente como fármacos antidiabéticos, pero pues, actualmente se ha visto que tienen todos los beneficios en protección cardiovascular y renal, y es a lo que se le hace mucho énfasis en este consenso, además de algunas otras cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, marcan un objetivo de niveles de hemoglobina glucosilada, en general como en las demás guías de la ADA, que marcan un aproximado en 7 de nivel de hemoglobina glucosilada, pero siempre individualizar a los pacientes, 7 como aquellos pacientes que son
que tienen una esperanza de vida suficiente e individualizar los objetivos de hemoglobina glucosilada en aquellos pacientes que tienen una esperanza de vida más limitada, como sobre todo también son pacientes con edad avanzada o que ya tienen una esperanza de vida menor, pues ser un poquito más laxos en este control de hemoglobina glucosilada. Nos marca y nos hace mucho énfasis en los educadores en diabetes, que van a ser especialistas, que van a educar al paciente en cuestiones sobre la enfermedad, en cuestiones sobre el uso de los medicamentos, y que esto puede mejorar el conocimiento de los pacientes acerca de su enfermedad, los va a, de cierta forma, como empoderar en el conocimiento de su enfermedad, y esto nos mejora los niveles glucémicos y también los resultados clínicos y psicológicos por parte del paciente. Nos habla de que esta educación en diabetes reduce los ingresos hospitalarios, así como la mortalidad por todas las causas, y que es una estrategia altamente rentable. Por eso se le da mucho énfasis en esta parte de los educadores en diabetes. También algo donde se le va a dar mucho énfasis es sobre todo en la reducción y el control de peso y la tecnología en la diabetes. Nos habla que una pérdida de peso desde el 5 hasta un 15% tiene que ser un objetivo principal. Es un objetivo principal a seguir, como vamos a ver en el algoritmo de tratamiento que nos marcan. Bien, hay un apartado sobre el control de peso. Y esto independientemente de alcanzar los niveles de hemoglobina glucosilada o no en el paciente, esto tiene que ser una meta aparte a seguir esa reducción, buscar siempre esa reducción significativa del peso en aquellos pacientes que cursen con obesidad y diabetes. Hay un término que se habla de la remisión de la diabetes, que es un término que se puede definir como que tengas niveles normales de glucosa en sangre durante 3 meses o más en ausencia de terapia farmacológica. Y se ha visto que aquellos pacientes que tienen una reducción significativa del peso del 10 al 15% pueden llegar a tener remisión de la diabetes, sobre todo en aquellos pacientes que iban al inicio de la enfermedad y que con esta modificación a la pérdida de peso tenga un impacto tan significativo que pueda llegar a la remisión de la diabetes. Se ha visto en algunos cortes, en algunos estudios que hasta en un 40 o 43% de los pacientes puede llegar a esta remisión de la diabetes. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante en el tratamiento de la obesidad y en los resultados de la cirugía metabólica. Hacen énfasis en la tecnología, sobre todo el uso de monitoreo continuo de glucosa, que puede ser realmente útil, sobre todo en aquellos pacientes que sean Héctor, usuarios de... a ver, Mariana, ¿cuáles son las indicaciones para cirugía metabólica? Un IMC mayor de 40. Ajá. Que está bueno, no tiene que tener como alteraciones psiquiátricas el paciente. No. Indicaciones. No contraindicaciones. Indicaciones. Sí, o sea, todos con IMC por arriba de 40 van. Luego, No, Doc, ahí ya no se me ocurre. Alberto, También que tengan índice 35 a, bueno, hasta 39.9, pero que ya tengan alguna enfermedad que haya sido secundaria al aumento de peso o que se exacerbe. Por ejemplo, ahí en el 20 de noviembre también a los que tenían diabetes que no respondían al control, hipertensión. ok, ¿qué otra indicación hay? ¿A qué pacientes con índice de masa corporal arriba de 30 a 35 se les lleva a cirugía metabólica? Cuando tienen diabetes mellitus tipo 2 descontrolada y fracaso de tratamientos. Ok, bien.
Cuando Eso- ya tuvieron un intento de pérdida de peso, Perdón. cuando tuvieron un intento de pérdida de peso con terapia, o sea, con ejercicio y dieta máximo y o farmacológica y no lograron llegar a la meta de peso, a la meta de reducción de peso esperada. Bueno. Y en lo que comenta aquí Héctor del término remisión, ese es el término adecuado, remisión. Los cirujanos hablan de que hay curación, pero no se cura, solamente hay remisión, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Listo, perdón Héctor, sigue. Sí, Doc. En cuanto al uso de la tecnología, sobre el monitoreo continuo de glucosa, como habíamos comentado, que podría ser realmente útil en aquellos pacientes usuarios ya de insulina. Porque nos va a controlar mucho el tiempo en rango, este monitoreo continuo de glucosa, y que este tiempo en rango se puede definir como las concentraciones de glucosa que van a estar entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro, que va a ser como nuestro rango propiamente. El uso del monitoreo pues, nos puede ayudar a reducir las complicaciones, como son reducir el porcentaje de hipoglucemias y por lo tanto también reducir nuestro porcentaje de hiperglucemias. Por eso se habla de que es realmente útil en aquellos pacientes usuarios ya de insulina para disminuir estos episodios de hipoglucemia y por su parte los episodios de hiperglucemia. La meta que se establece es tener un tiempo en rango entre estos niveles de glucosa de 70 a 180, mayores del 70%, mayores del 70%, y los porcentajes de hipoglucemia menores de 70 miligramos sobre decilitro que sean menores al 4%. Y en hipoglucemias severas menores de 54 miligramos sobre decilitro, lo ideal es que sea menos del 1% que aparezcan este tipo de hipoglucemias. Tiempos fuera de rango, o sea, el porcentaje de hiperglucemias que tiene que ser menor a un 26%, y con esto estaríamos dentro de las metas, el ideal de las metas para tener a un paciente más controlado. Incluso puede ser llegar a ser mejor que el monitoreo con hemoglobina glucosilada, porque como sabemos, la hemoglobina glucosilada es un promedio de los últimos 3 meses, pero al ser un promedio puede haber ciertos días que estemos fuera de estos rangos, y con el uso del monitoreo continuo de glucosa podemos estar más pendientes de estar efectivamente todo el tiempo en rangos terapéuticos. Y también, Héctor, la variabilidad glucémica, ¿no? O sea, lo que los gringos llaman excursions, Ajá. estos cambios bruscos de valores de glucosa, porque si nosotros sacáramos un promedio, puede ser que el paciente mantuviera una glucosa promedio, pues en rangos o en metas de control. Pero el problema es que luego esos promedios están dados por hiperglucemias con hipoglucemias, alternados con hipoglucemias. Entonces, el cambiar rápidamente de hiperglucemia a hipoglucemia de manera repetida, eso es lo que le llaman excursions los americanos, que son y es esa variabilidad glucémica. Esta variabilidad glucémica, mientras mayor sea, se asocia con mayor riesgo cardiovascular, es decir, con mayor posibilidad de muerte por alguno de los desenlaces estos cardiovasculares, ¿no? Muerte por todas las causas, muerte por infarto fatal, no fatal, o sea, infarto fatal, no fatal, EBC y enfermedad arterial periférica. Sí. De las recomendaciones que se habla sobre el estilo de vida, nos comenta el uso que es primordial a pesar de estar con tratamiento, bueno, que sigan el tratamiento médico, incursionarlos con un dietista, un especialista en nutrición, porque es muy recomendable que sigan una dieta individualizada, porque puede reducir significativamente los niveles de hemoglobina glucosilada. Lo que se recomienda que sea de calidad dietética
Y para aquellos pacientes en que también se persiga una baja en el peso, hacer una restricción energética de 500 a 700 kilocalorías en promedio. Esto nos puede llevar a reducir la hemoglobina glucosilada de 0.82% a 0.47%. Los mayores beneficios glucémicos, como ya habíamos comentado en la clase de Sandy y en las clases de la mañana, que se alcanzan con las dietas mediterráneas y las dietas bajas en carbohidratos. Se habla también de alguna dieta muy baja en carbohidrato que tiene que ser menos del 26% de las kilocalorías que dependen de carbohidratos. Y estas son las que se han visto mayor beneficio en cuanto a reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, sería entonces la dieta mediterránea y las dietas bajas en carbohidratos. Perseguir una pérdida de peso objetivo de más del 10%, porque se habla que con este 10% de pérdida de peso significativa se pueden observar beneficios en eventos de enfermedad cardiovascular, disminuir la tasa de mortalidad e incluso de otras complicaciones, como son el caso de esteatopatitis no alcohólica. Entonces, es con el que se ha visto esa pérdida significativa del 10% en donde se han observado esos beneficios. No con 5, no con 7%, sino hay que tratar de alcanzar esa pérdida significativa del 10%. Nos marcan el ejercicio, que es dentro de las medidas no farmacológicas. Es prácticamente similar a lo que marcan las guías de la ADA, solamente ahorita vamos a ver algunas variantes que mencionan, pero sobre todo es el ejercicio físico que recomiendan 150 minutos de moderada intensidad, 150 minutos a la semana, pero que no tengan más de 2 días consecutivos sin realizar alguna actividad física, o 75 minutos de alguna actividad vigorosa, igual que no se tenga más de 2 días a la semana sin realizar ninguna actividad. El ejercicio que se recomienda pues, es un ejercicio aeróbico. Con él podemos realizar reducciones de hemoglobina glucosilada hasta el 0.6%. Y también marcan que aquellos pacientes que tengan alguna ya imposibilidad para realizar ciertos tipos de actividad física, los ejercicios de resistencia, como Tai Chi o el yoga, que también pueden ser útiles, que mejoran los niveles de glucosa en sangre y también nos ayudan a que el paciente continúe y mantenga parte de su flexibilidad y de equilibrio. Estas son las recomendaciones, sobre todo no farmacológicas, que nos habla sobre el ejercicio, los 150 minutos que ya habíamos comentado a la semana de actividad moderada o más de 75 minutos de un ejercicio vigoroso y que no tengan más de 2 días consecutivos sin inactividad. Pero en aquellos pacientes que tengan sarcopenia o fragilidad, el uso de ejercicios de resistencia nos marcan aquí como el Tai Chi o el yoga, que también pueden ser benéficos para mejorar el control glucémico. Una parte que marca aquí, que no había leído en otras partes, sobre la calidad del sueño. Una cantidad de sueño más de 8 horas o también una menor de 6 horas nos puede impactar negativamente sobre los niveles de hemoglobina glucosilada. Es importante la calidad que se tenga del sueño, tener buenos hábitos de sueño y evitar ciertos trastornos que nos pudieran empeorar o favorecer el descontrol glucémico, como son el insomnio, la apnea obstructiva del sueño, como ya habíamos comentado en las clases que favorece un descontrol glucémico, el tener estos tipos de trastorno del sueño. Entonces, por eso es muy importante que se le hace énfasis a tener buenos hábitos de sueño y tener una buena calidad del sueño. Y también marca un apartado sobre aquellos pacientes que están, que en su día laboral están prácticamente sentados la mayor parte del tiempo, que se recomienda hacer periodos de pausas, sobre todo si se puede realizar pausas que sean cada 30 minutos, con alguna actividad como sea caminar o dar 500 pasos, que eso puede reducir del 2 al 9% el riesgo cardiovascular y la mortalidad por cualquier causa, y nos puede aumentar la expectativa de vida hasta
por 4 años más. Entonces, bueno, ya casi todos los, por el trabajo, muchos pacientes pues están en esta condición de estar mucho tiempo sentado, entonces recomiendan hacer un periodo, una pausa cada 30 minutos para favorecer este incremento de dar algunos pasos y disminuir el riesgo cardiovascular. Esto aparte del ejercicio que se recomienda de los 150 minutos a la semana. Como tratamientos de obesidad o en el control de peso, al tratamiento farmacológico, pues se le hace mucha énfasis a los análogos de GLP-1, sobre todo por algunos estudios que se han visto la utilidad de estos fármacos, como es en el STEP 2, que se usó semaglutida a dosis altas, una dosis subcutánea de 2.4 miligramos a la semana, que produjo una pérdida significativa de peso de hasta el 9.6%, y que en 2/3 de los participantes también lograron una meta de hemoglobina glucosilada menor de 6.5. Y el nuevo que salió últimamente, que es un nuevo polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, más análogo de GLP-1, que fue el tirzepatide, que se estudió en dosis semanales de 5, 10 o 15 miligramos, es el que se ha visto con mayor reducción de peso corporal de hasta un 15% con la dosis de 5 miligramos, un 19.5% con la dosis de 10 miligramos semanales y hasta un 20.9% con una dosis de 15 miligramos semanales. Nada más, sí, Héctor, bueno, no sé si vas a comentar sobre la dosis para diabetes. Sí, más adelante. Ok. Y que estos fármacos, bueno, el tirzepatide todavía no está aprobado por la FDA como para obesidad, pero en la FDA en Estados Unidos ya se aprobó liraglutide y semaglutide para obesidad. Semaglutide a estas dosis de 2.4 miligramos semanales y de liraglutide a 3 miligramos día. En México solamente está aprobado liraglutide, todavía no está aprobado semaglutide. Y lo que comentaba el doctor sobre la cirugía metabólica, los candidatos van a ser aquellos pacientes con un índice de masa corporal por arriba de 40, con obesidad mórbida, o en aquellos pacientes que tengan ascendencia asiática desde un índice de masa corporal de 37.5. O, como ya bien comentaba Alberto, que tengan un índice de masa corporal de 35 a 39.9, obesidad grado 2, que no hayan tenido una pérdida de peso duradera con una terapia óptima no farmacológica o incluso farmacológica, y que tengan comorbilidades propias por la obesidad, incluida la hiperglucemia. Esos pacientes también van a ser candidatos a cirugía metabólica desde un índice de masa corporal de 35, y en aquellos pacientes que sean con ascendencia asiática desde 32.5 a 37.4. Lo que les hablaba de la remisión de la diabetes, se ha visto que incluso desde un índice de masa corporal de 25% en aquellos pacientes, sobre todo a un inicio temprano de la enfermedad, que pudiera tener una tasa de remisión de la diabetes de hasta un 43%, entonces probablemente se pueda ampliar esta indicación de cirugía metabólica con un índice de masa corporal menor, sobre todo por este impacto tan significativo que pudiera tener en la remisión de la diabetes. Y bueno, de medicamentos, vamos a ver al final la tabla donde están incluidos todos los medicamentos, pero a los que se le hace ahorita más énfasis en este consenso, pues como comentamos en un principio, van a ser los ISGLT2 y a los GLP-1. Dentro de los ISGLT2, pues el mecanismo de acción que van a reducir la glucosa plasmática a la excreción urinaria, al mejorar y aumentar la excreción urinaria de glucosa. Nos va a reducir, como ya hemos visto, en los eventos cardiovasculares mayores compuestos, que es el MACE,
nos van a reducir la muerte cardiovascular por infarto en miocardio, la hospitalización por insuficiencia cardíaca, y así como la mortalidad por todas las causas. También el ISGLT2 va a tener un resultado renal duro, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, a diferencia del GLP-1, que va a estar más dado por un componente de albuminuria, pero en el caso de ISGLT2 va a tener este resultado renal, sobre todo en aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular elevado. Puede de ciertos factores, de ciertas reacciones adversas que se han visto con el uso de estos medicamentos, puede ser a un mayor riesgo, que esté asociado a un mayor riesgo de infecciones genitales, sobre todo en aquellos pacientes que pudieran estar propensos o que han tenido varias infecciones de vías urinarias de repetición, o el riesgo que existe de cetoacidosis diabética euglucémica. En realidad es un riesgo muy bajo, pero existe ese riesgo y como medidas nos marcan para evitar este riesgo de cetoacidosis, que pudiéramos tener la interrupción temporal de estos medicamentos en ciertas situaciones que puedan predisponer a la cetoacidosis. Por ejemplo, cuando se está en un ayuno prolongado o en caso de alguna enfermedad que requiere hospitalizar al paciente en alguna enfermedad aguda, que esté críticamente enfermo el paciente, o cuando se va a someter a alguna cirugía, nos hablan que pudiéramos descontinuar el uso de estos medicamentos 3 días previos a la cirugía, esto por los periodos que pudieran tener de ayuno prolongado, si van a someterse a alguna cirugía, sobre todo de tipo abdominal, donde va a estar en ayuno el paciente, podemos prevenir este tipo de complicación asociada al uso de estos medicamentos. Y dentro de los GLP-1, pues que van a aumentar. ¿Sí me conecté? Van a aumentar la secreción de insulina dependiente de glucosa, nos van a suprimir la glucogenólisis, va a desacelerar el vaciamiento gástrico, por lo que nos va a reducir el apetito, la ingesta de energía va a ser menor y con eso vamos a lograr reducir un peso corporal, además de que tiene otros efectos en el sistema nervioso central que nos ayudan a esta reducción del peso corporal, pero también se puede explicar por esta desaceleración del vaciamiento gástrico que nos va a reducir el apetito y nos puede ayudar con esto a mejorar el peso corporal. En cuanto al MACE, también nos va a reducir el riesgo de MACE en adultos con diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular establecida. Los fármacos que se han visto que nos reducen MACE son dulaglutide, liraglutide y semaglutide. Para el control de peso, como ya habíamos mencionado, la dosis de liraglutide tiene que ser 3.3 miligramos día y de semaglutide serían 2.4 miligramos semanales. Los efectos secundarios que se han visto más asociados a este tipo de medicamentos son de naturaleza gastrointestinal, como son náusea, vómitos, diarrea, sobre todo por esta desaceleración del vaciamiento gástrico. Algunas de las medidas que se pueden usar para disminuir este tipo de efectos adversos es que involucrar al paciente a que haga más comidas, que no ingiera mucha cantidad de alimentos, reducir la ingesta de alimentos con contenido de grasa e ir titulando la dosis gradual hasta llegar a esa dosis para el control de pérdida de peso, que serían de 3 miligramos de liraglutide y semaglutide 2.4 miligramos, ir titulando esa dosis de menos a más para evitar este tipo de efectos adversos gastrointestinales, porque muchas veces, bueno, si se llega a dar esta dosis de un inicio al paciente, pues no va a tolerar esa dosis, va a tener muchos efectos secundarios gastrointestinales, por eso se habla de que tenga una titulación gradual al alza. Nos marcan un punto que pudieran estar, están contraindicados en personas que tengan un riesgo de cáncer medular tiroides, sobre todo en aquellas personas que tengan un riesgo hacia una neoplasia endocrina múltiple, que pudieran tener un riesgo hacia un cáncer medular tiroides, sobre todo por la observación que se vio en roedores que tenían, algunos roedores que desarrollaban cáncer de células C de tiroides. Es por eso que se da esta contraindicación, pero
pues fue solamente por la observación que se vio en los roedores. El nuevo medicamento, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa y análogo GLP-1, que fue el tirzepatide, con administración subcutánea, o este es semanal, igual que el semaglutide. Tiene una alta eficacia para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, cerca de un 2% de reducción de hemoglobina glucosilada, a dosis de 5, 10 y 15 miligramos semanales. De 5, una reducción de 1.91% aproximadamente, con dosis de 10 miligramos semanales de 1.93% y de dosis de 15 miligramos semanales a 2.11%. Lo que se vio más, la pérdida significativa de peso de hasta 20%, pues fue con la dosis semanal de 15 miligramos, como habíamos visto en una diapositiva previa, y esto nos pudiera hablar de que pudiera ser superior contra otros análogos de GLP-1, pero no se han hecho comparaciones head to head de un medicamento contra otro. En cuanto al uso de insulina, casi no varía conforme a las otras guías. Nos habla el uso de insulina en aquellos pacientes que tengan ya hiperglucemia grave, como son niveles de hemoglobina glucosilada por arriba de 10, o cuando se asocia a pérdida de peso, cetonuria o algún descontrol glucémico agudo, o en aquellos pacientes que tengan diagnóstico de diabetes tipo 1, pues ahí va a estar indicado el uso de insulina. Al igual que nada, el 2022 nos marca que se debe considerar el inicio de cuando ya se va a optar por una terapia inyectable. Podemos considerar primero iniciar con un análogo de GLP-1 antes de iniciar con la insulina. Aquí, si todavía no usamos, ese es como el esquema que viene en el consenso, si todavía no usamos un análogo de GLP-1 y ya vamos a utilizar algún fármaco inyectable, pues primero considera el uso de análogo de GLP-1. La única desventaja que podríamos ver ahorita, sobre todo en nuestra población, pues es el precio todavía, que son algo caros los medicamentos, y la insulina pues es muy barata. Bueno, no es tan barata, pero es mucho más barata que los análogos GLP-1. Pero si está en la posibilidad, inicia primero con un análogo de GLP-1 antes del inicio de la terapia con insulina. ¿A quiénes van a ser candidatos? Los pacientes que tengan un descontrol hiperglucémico severo, hemoglobinas glucosiladas por arriba de 10, y que tengan un descontrol glucémico agudo, aquellos pacientes o que tengan pérdidas asociados a pérdida de peso, cetonuria o con diabetes tipo 1. Se van a hacer los candidatos al inicio de insulina. Iniciar la insulina a dosis puede ser 10 unidades o calculada a 0.2 o 0.1 unidades por kilo. Si es NPH, si se inicia con NPH, insulina intermedia a la hora de dormir, o si es con análogos de insulina, puede ser a cualquier hora del día por la mayor vida media que tienen los análogos de la insulina, y ir titulando la dosis de la insulina para llegar a metas de glucosa plasmática en ayunas, sobre todo ir cuidando la sobrevasalización de insulina para no llegar a niveles de insulina mayores a 0.5 unidades por kilo. Una vez que tenemos esa meta de glucosa plasmática en ayuno, si todavía no estamos en metas, que sería de 80 a 130 para pacientes diabéticos tipo 2, pero a pesar de tener metas de glucosa plasmática en ayunos y aún no llegamos a metas de hemoglobina glucosilada, lo que se tendría que perseguir ahora serían las metas de glucometría postprandiales. Por eso se considera usar los esquemas Basal Plus, Basal Plus Plus o Basal Bolo en su defecto. Bueno, aquellos pacientes que tengan, bueno, en este caso de Basal Plus, Basal Plus Plus y Basal Bolo, pues van a ser múltiples dosis de inyección con insulina, o se pudiera utilizar el uso de insulinas premezcladas a una dosis fija, que ya tenga un análogo de insulina basal con una insulina rápida, 2 veces al día nada más, en lugar del esquema basal Bolo, que sería
una inyección de insulina basal y 3 preprandiales antes del desayuno, antes de la comida y de la cena. Pero sobre todo es individualizar al paciente y que tanto apego tenga el paciente con el uso de su medicamento. Y aquí nos marca lo que habíamos comentado en un principio sobre los educadores en la diabetes, que es muy importante en esta parte porque nos pueden ayudar con un beneficio adicional sobre el uso de la insulina, sobre la técnica de la inyección, sobre el sitio de aplicación y de cómo se debe de ir rotando la aplicación de la insulina. Existen ciertas combinaciones en el mercado que ya es una combinación de un análogo de GLP-1 con una terapia de insulina, de insulina basal, como es de Gludec más liraglutide o insulina glargina más lixisenatide. Esta combinación de GLP-1 con insulina pues van a tener una mayor eficacia hipoglucemiante que cuando se compara con monoterapia. O sea, cuando se compara con insulina o con GLP-1, tienen mayor eficacia hipoglucemiante y contrarresta un poco la pérdida, el aumento de peso que se observa con la insulina, combinado con el GLP-1, va a contrarrestar este aumento de peso que se observa con la terapia con insulina. Entonces, al haber menos aumento de peso, pudiera ser una terapia que nos favorezca un poquito más en aquellos pacientes con obesidad. Y también se han visto menores tasas de hipoglucemia. También lo único que pudiéramos decir es que son terapias muy caras todavía. Entonces, la tabla de los fármacos casi es igual a la que nos marca en la ADA. Viene la metformina, que tiene una alta eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En el MACE, falla cardíaca o progresión de la enfermedad renal crónica, tiene un efecto neutro y que van a estar contraindicados en tasas de filtrado glomerular menores de 30. Los efectos gastrointestinales van a ser los más comunes y también pudiéramos tener algún déficit de vitamina B12, por lo que se pudiera monitorear en intervalos regulares estos niveles de vitamina B12. En cuanto a los ISGLT2, la eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada va de intermedia a alta, y los que tienen beneficio en el MACE van a ser canaglifosina, empaglifosina, el beneficio sobre hospitalización de falla cardíaca, cana, DAPA, EMPA y ertuglifosina, y en la progresión hacia enfermedad renal crónica, canaglifosina, dapaglifosina y empaglifosina. Aquí ya no nos marca como tal una contraindicación con cierta tasa de filtrado glomerular, pero más adelante nos marcan que iniciarla en aquellos pacientes con terapia de filtrado glomerular mayor de 20, aunque si ya si ya está con ese fármaco, se pudiera continuar hasta la diálisis peritoneal o incluso al trasplante, lo que suceda primero. Las consideraciones sobre el riesgo de cetoacidosis glucémica que ya habíamos comentado, y las ciertas lo que pudiéramos llegar a hacer para disminuir el riesgo de esa cetoacidosis, como habíamos comentado previamente, que si se va a someter a un procedimiento quirúrgico el paciente o si va a estar en ayuno prolongado, pudiéramos suspender este medicamento de 3 a 4 días previos a la intervención quirúrgica. El aumento del riesgo de infecciones genitales micóticas es lo que habla de ciertos efectos adversos. En cuanto a los análogos de GLP-1, una alta eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En el MACE, que lo van a reducir, dulaglutide, liraglutide y semaglutide. Y en cuanto a la progresión de enfermedad renal crónica, en los ensayos se ha visto que tiene ese efecto benéfico renal, sobre todo por la albuminuria, no tanto como una disminución en la enfermedad, en la progresión de la enfermedad o hacia el inicio de terapia de reemplazo renal, sino sobre todo en disminución de la albuminuria. Eso lo vamos a comentar en las siguientes diapositivas. También
no se ajusta la dilaglutide, ni la liraglutide, ni semaglutide de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. La desventaja pues, son los altos costos y los efectos adversos gastrointestinales son los que se consideran ahí más frecuentes, náuseas, vómitos y el riesgo que comentábamos previamente de cáncer de células C de tiroides en los humanos, aunque en los roedores, perdón. Y aunque en los humanos no se ha visto relevancia, pero sí nos marcan esa contraindicación a aquellos pacientes que tengan riesgo elevado de presentar cáncer de tiroides. Y el HIP, que es el nuevo de tirzepatide y análogo de GLP-1, van a tener mucha mayor eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada, como habíamos visto, cerca del 2% de reducción. En cuanto a pérdida de peso, pues va a ser muy alta eficacia en cuanto a pérdida de peso, como habíamos comentado, de hasta un 20% con dosis de 15 miligramos semanales. En cuanto al MEIS, falla cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica, todavía está bajo investigación. No se ajusta a función renal y lo mismo de consideraciones respecto a los otros análogos de GLP-1 en cuanto a efectos adversos. En los inhibidores de DPP-4, una eficacia intermedia para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, efectos neutros en cuanto al MEIS y aquí el recordar siempre la saxagliptina, que pudiera empeorarnos la falla cardíaca, ahí tener cuidado con ese inhibidor de DPP-4 y falla cardíaca. Linagliptida es el que no se ajusta a función renal, los demás sitagliptina, saxagliptina, glogliptina tienen que ser ajustados de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular. Los riesgos de descontinuar cuando se sospeche de casos de pancreatitis, por algunos riesgos que se ha visto de pancreatitis con uso de estos medicamentos. Las tiazolidinedionas también tienen una alta eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En cuanto a pérdida de peso, va a haber ganancia de peso, eso es algo que pudiéramos también tomarlo en cuenta. En lugar de tener pérdida de peso, vamos a tener un poquito de ganancia de peso con estos medicamentos. Se habla sobre el MEIS, que tiene la pioglitazona, sobre todo, un potencial beneficio en falla cardíaca. Este grupo de medicamentos nos va a incrementar el riesgo de falla cardíaca, por lo tanto, tener cuidado ahí también con pacientes con falla cardíaca y el uso de este tipo de medicamentos. No requiere ajuste con tasa de filtrado glomerular. Y en las consideraciones, en aquellos pacientes con falla cardíaca, pues no estarían indicados este uso de medicamentos, sobre todo por la retención de líquidos que nos pudieran llegar a favorecer este uso de medicamentos, que tenga edema y que con eso empeore la falla cardíaca. Y el beneficio que se ha visto en NASH, pues que sí, como ya nos ha dado una plática el doctor Montiel sobre pioglitazona y el beneficio que ha tenido en NASH. En cuanto a las sulfonilureas, sobre todo ya las que se usan son las de segunda generación, como habíamos visto en algunas pláticas con el doctor del head to head que fue de glicazida contra linagliptide, que nos invitó una vez el doctor Montiel. Tiene una alta eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En cuanto al MEIS, falla cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica, pues no tiene ningún efecto. La gliburida no está recomendada en pacientes con enfermedad renal crónica y hay que tener también cuidado con la dosificación en aquellos pacientes que ya tienen deterioro de la función renal, sobre todo por los efectos adversos que puedan llegar a tener de hipoglucemia con este tipo de medicamentos. Y la terapia con insulina, pues tiene una alta eficacia para disminuir los niveles de hemoglobina glucosilada. En cuanto a la pérdida, en cuanto al peso, vamos a tener esa ganancia de peso que se pudiera contrarrestar, como ya vimos, con las combinaciones de GLP-1 e insulina que ya existen en el mercado. Ajustar con menores dosis de insulina en cuanto tengamos tasas de filtrado glomerular disminuidas y como consideraciones adicionales, que pudieran llegar a tener alguna reacción en los sitios de inyección y pues, los riesgos de hipoglucemia, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica ya establecida.
También nos marca la énfasis sobre el uso temprano de combinaciones de antidiabéticos orales, sobre todo en pacientes que entran desde un inicio con niveles de hemoglobina glucosilada aún por arriba de las metas, más de 1.5 porcentaje de hemoglobina glucosilada por arriba de la meta, o sea, en promedio un 8.5 en la mayoría de los pacientes, que se prefiere el inicio de combinación de antidiabéticos orales para lograr un control más estricto de la glucosa desde un inicio y no esperarnos a primero iniciar tratamiento con monoterapia, por ejemplo, nada más con metformina y a los 3 o 6 meses ir viendo si ya alcanzamos metas en ese paciente. Nos habla de, nos da esa recomendación que desde un inicio, si tenemos el paciente con niveles de 8.5 de hemoglobina glucosilada, de una vez demos una terapia combinada para alcanzar ese control más estricto de glucosa y disminuir las complicaciones macrovasculares y microvasculares que podrían tener a lo largo de la vida del paciente. Este es el esquema que nos marca ya, sobre todo, la diferencia que se observa con el de la ADA, pues es que ya viene aquí el apartado de pérdida de peso. Entonces, primero, las recomendaciones en el estilo de vida, y nos marca aquí lo del educador en diabetes, pues como comentamos en un principio, que puede ser, que es muy importante esta parte de la educación en diabetes, aquellos pacientes que tengan ya una enfermedad cardiovascular establecida, llámese infarto de miocardio, un EBC, ataque isquémico transitorio, enfermedad arterial periférica, angina inestable, o que ya tengan amputación por alguna enfermedad arterial periférica, enfermedad arterial coronaria. La indicación va a ser uso de aquellos fármacos que tengan beneficio cardiovascular, como ya hemos comentado, el ISGLT2 o el GLP-1. Si todavía iniciamos uno u otro y todavía estamos por arriba de las metas de hemoglobina glucosilada, pues podemos optar por el otro medicamento. Un ejemplo, si iniciamos primero el ISGLT2 y todavía estamos fuera de metas, podríamos añadir el GLP-1 en segunda instancia. También está indicado en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, a pesar de que no se tenga ya una enfermedad cardiovascular establecida, sino con único que tenga alto riesgo cardiovascular. ¿Cómo se va a definir esos pacientes con alto riesgo cardiovascular? Aquellos pacientes mayores de 55 años que tengan 2 o más condiciones de factores de riesgo como la obesidad, hipertensión, dislipidemia, albuminuria o tabaquismo. En estos pacientes también va a estar indicado el uso de ISGLT2 o GLP-1. Si ya iniciamos uno y estamos fuera de metas todavía, iniciar el otro. Para aquellos pacientes con falla cardíaca establecida, independientemente de la fracción de eyección, si es de FEBI reducida, moderadamente reducida o FEBI preservada, está indicado el uso de ISGLT2, como ya vimos, DAPA, EMPA, CANA, todos van a estar aprobados para falla cardíaca. Y en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que tengan una tasa de filtrado glomerular menos de 60, una albuminuria en 24 horas de 30 miligramos sobre decilitro, y que ya estén bajo terapia máxima con estatinas o ARA2, preferentemente iniciar, aquí sí marca la recomendación, se prefiere el uso de ISGLT2. Si tenemos alguna contraindicación o no se tolera el ISGLT2, podemos usar ya el análogo de GLP-1, pero de preferencia en un inicio el ISGLT2. Usarlo en aquellas personas que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor a 20, pero como ya habíamos visto, si ya tiene ese medicamento, si ya el paciente es usuario del medicamento, se puede continuar hasta la diálisis o el trasplante. No es necesario restringir ya el uso del medicamento, sino puede ser continuado a pesar de que vaya teniendo una tasa de filtrado glomerular menor de 20. Pero para iniciarlo sí se recomienda en aquellos que tengan una tasa de filtrado glomerular mayor de 20. Si estamos todavía fuera, si ya iniciamos uno de estos dos medicamentos y estamos fuera todavía de metas de hemoglobina glucosilada,
puedes considerar añadir el otro fármaco. Eso es en cuanto a los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y que el objetivo sea esa cardioprotección cardiovascular y renal con estos dos fármacos que se han visto que tienen beneficio cardioprotector y renal. Y cuando el objetivo es únicamente que sea enfocado al control glucémico y a la pérdida de peso, podemos usar estas otras estrategias. Cuando es enfocado al control glucémico, podemos dividir estos medicamentos en control glucémico con una eficacia hacia el control glucémico muy alta, alta o intermedia. En muy alta tendríamos fármacos como la dulaglutide, semaglutide, tirzepatide, como ya hemos visto, cerca de reducción de hemoglobina glucosilada de hasta el 2% con tirzepatide, entonces va a ser una eficacia muy alta para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada, o la terapia con insulina o la terapia de combinación con GLP-1 e insulina. Esas van a ser las terapias con mayor eficacia en reducción de niveles de hemoglobina glucosilada, o una eficacia alta, que sería los otros análogos de GLP-1 que no los comentamos anteriormente, o sea, que no sean ni dulaglutide, ni semaglutide, ni tirzepatide. Aquí entrarían liraglutide, lixisenatide, excisenatide, la metformina, los ISGLT2, las sulfonilureas y las tiazolidinedionas. Y una eficacia intermedia, los inhibidores de DPP-4. Esto cuando se persigue el objetivo nada más de control glucémico. Cuando está asociado también a obesidad y que se tenga que perseguir el objetivo de pérdida de peso, pues bueno, todas las recomendaciones que ya se habían visto previamente con los cambios al estilo de vida, la terapia con algún especialista en nutrición y considerar la medicación para pérdida de peso o considerar en su defecto la cirugía metabólica en aquellos pacientes que sean candidatos. Para elegir la terapia de medicamento por pérdida de peso, también los divide en aquellos medicamentos que tienen una eficacia muy alta, una eficacia alta y una eficacia intermedia. De eficacia muy alta va a ser el semaglutide, con mismas dosis de 2.4 miligramos, con pérdida de hasta 9.6% de reducción en el peso, y tirzepatide de hasta 20, con dosis de 15 miligramos semanales. Eficacia alta van a ser los otros GLP-1, dulaglutide o liraglutide, dosis de 3 miligramos semanales, 3 miligramos día con liraglutide. Y eficacia intermedia serían los otros GLP-1 como el lixisenatide y excisenatide, y los ISGLT2 que también tienen beneficios sobre la pérdida de peso, pero una eficacia intermedia. Y un efecto neutro serían los inhibidores de DPP-4 y la metformina. Entonces sería individualizar al paciente y sobre todo enfocar hacia las otras comorbilidades que pudiera tener el paciente, como para decidir el inicio de la terapia con los antidiabéticos orales, nos guiando sobre todo con estas comorbilidades que pudiera tener el paciente, o elegir sobre una terapia sobre otra. Creo que este algoritmo está muy bien simplificado, donde qué es lo que podemos o sobre qué fármacos podemos elegir si encontramos, por ejemplo, el riesgo que tenga alto riesgo cardiovascular o ya una enfermedad arterial cardiovascular establecida, pues bueno, ya no hay duda de qué es lo que tenemos que ir, ISGLT2 o GLP-1, falla cardíaca, entonces ISGLT2. Con pacientes con enfermedad renal crónica, en un inicio se prefiere ISGLT2, si no se tolera, el GLP-1. Si nos vamos sobre el control solamente para control glucémico, mayor eficacia, los que se han visto son GLP-1, insulina, y para el control de peso, pues GLP-1. Entonces es individualizar en cada paciente. Aquí comparando un poco de los ISGLT2 y GLP-1, en el consenso nos marcan que en ciertos metaanálisis se ha visto en ISGLT2 la reducción pues que ya vimos el MACE, la falla cardíaca
y ese resultado renal compuesto que habíamos visto, en cuanto al MACE, pues es la muerte cardiovascular, pero tiene un efecto muy neutro sobre accidente cerebrovascular comparado con el GLP-1, como vamos a comentar posteriormente, que el GLP-1 tiene mayor efecto sobre accidente cerebrovascular. El beneficio del ISGLT2 sobre hospitalización por falla cardíaca, que no lo observamos con el GLP-1, y de resultados renales, que el ISGLT2 sí tiene una disminución en la progresión hacia terapia de reemplazo renal, hacia una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor de 15, o hacia una duplicación de la creatinina sérica o muerte también por causas renales. El ISGLT2 sí se ha visto estos beneficios, mientras que en el GLP-1 nada más los beneficios renales se los han visto en cuanto a albuminuria grave, no tanto en disminución de la progresión a la terapia de reemplazo renal o a la muerte por causas renales, solamente en casos de albuminuria graves donde se ha visto beneficio de eso, de la terapia con GLP-1. Es por eso que en el algoritmo nos marcan en enfermedad renal, preferentemente iniciar con ISGLT2. Y en cuanto a los GLP-1, en el efecto del MACE, lo que más tiene efecto es sobre el accidente cerebrovascular, y en la enfermedad renal es en el caso de la albuminuria grave, como ya habíamos comentado. El efecto más pronunciado respecto al MACE pues, fue sobre este accidente cerebrovascular y luego seguido de muerte cardiovascular e infarto al miocardio. Por eso, si podemos decir que el ISGLT2 es superior a GLP-1 en cuanto a reducción de hospitalización por falla cardíaca, porque los GLP-1 no se ha visto que tengan beneficio sobre hospitalización por falla cardíaca, los ISGLT2 sí. Entonces, si un paciente tenemos con falla cardíaca, no hay duda de que tenemos que preferir ISGLT2 sobre GLP-1. Cuando se tenga un paciente con enfermedad renal, podemos, como ya vimos, se sugiere iniciar con ISGLT2, aunque si no se tolera, pues sí podemos usar el GLP-1. Sobre todo que el ISGLT2 sí tuvo esa disminución en la mortalidad por causas renales, a diferencia que el GLP-1 no. Y en cuanto al GLP-1, solamente fue en casos de albuminuria grave. Pero en cuanto al MACE, si se tiene que un paciente que ya haya tenido eventos de ataque isquémico transitorio, incluso un EBC, el riesgo de accidente cerebrovascular se reduce más con el análogo de GLP-1 que con un ISGLT2. Entonces ahí pudiéramos individualizar pues, siempre al paciente, pero si ha tenido antecedentes de ataque isquémico transitorio, queremos reducir el riesgo de un accidente cerebrovascular en un futuro, pues si pudiéramos preferir, si estamos entre ISGLT2 o GLP-1, irnos por el GLP-1. Y aquí la manera de resumen es la última tabla que viene en el consenso, pues prácticamente es lo que ya habíamos comentado. Los objetivos del tratamiento sería optimizar la calidad de vida del paciente y prevenir las complicaciones. Dar manejo para la terapia con control glucémico o enfocado hacia pérdida de peso, enfocado hacia aquellos pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, ya con enfermedad cardiovascular establecida, o aquellos únicamente con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, enfocado a aquellos pacientes que tengan ya diagnóstico de falla cardíaca, y muy importante, controlar todos los ciertos factores de riesgo cardiovascular, como serían la presión arterial, control de lípidos, y aquellos pacientes que ya tengan indicación de antiagregación plaquetaria, que ya hayan sufrido alguna enfermedad cardiovascular, buen apego hacia esa antiagregación plaquetaria, el dejar de fumar. Entonces sería individualizar siempre al paciente y de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente, decidir el inicio de una terapia respecto a otra. Y eso es todo.
Muy bien. Pues sí, la verdad es que está, básicamente es lo mismo de las últimas guías, nada más, Ujú. se dan algunos puntos sustanciales, ¿no? Y bueno, pues la meta, bueno, las guías de tratamiento centradas en el paciente, pues esto ya tiene algunos años que se está reforzando tanto por la ADA como ahora por el consenso de la Sociedad Europea. Bien, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? Muy buena clase, Doc. Sí, estuvo buena la clase. Gracias, Alexis. Bien, excelente. Luego me pasas tu presentación, Héctor. Sí, Doc, se la mando. Ahorita se Órale. la mando. Bueno, muy bien. Pues entonces, si no hay nada, nos vemos mañana temprano con 5P. Sí, Doc. Hecho. Bye. Buenas noches. Gracias. Bye, buenas noches. Bye. Buenas noches. Buenas noches.